Listo, niños. Entonces, vamos a comenzar esta clase hoy día con contenido nuevo. Vamos a ir a compartir la pantalla porque hoy día vamos a comenzar a trabajar con lo que es la noticia. ¿Ya? Cuando quiera sea grande esta cosa, sí, pues, ahí sí. Entonces, ustedes han trabajado muchas veces con la noticia, eso es sabido, ¿ya? La noticia, chicos, la vamos a tratar este año también como un texto informativo, por lo tanto, un no literario, dentro de los textos informativos que hemos estado ya trabajando hace un tiempo. Entonces, hasta el año pasado, ustedes veían la noticia como un texto no literario, de carácter informativo, ¿no es cierto?, con una estructura bien definida. Este año vamos a trabajar sobre lo mismo, pero además vamos a decir que una noticia puede ser un texto que se puede desarrollar de dos formas. Puede estar redactado, como también puede realizarse de forma oral. Ahora, las características de la noticia, sea escrita o oral, son las mismas. La función de una noticia es, por supuesto, informar hechos de actualidad, hechos veraces, no se puede inventar. Y ojo aquí, Joaquín Brru, una noticia siempre es con respecto a un hecho de actualidad. Yo no te puedo dar una noticia, no sé, de un hecho que ocurrió hace 5 años atrás. No te puedo venir a informar hoy día de lo que pasó hace 5 años. Las noticias se dan en el momento, ¿ya? Y hay diferentes tipos de noticias, según el ámbito que ustedes vayan a cubrir. Pueden ser deportivas, culturales, artísticas, etcétera, ¿ya? Y también vamos a trabajar sobre el entendido de que dependiendo, Joaquín Luciniani, de dónde se desarrolle la noticia, la vamos a clasificar en una noticia local, en una noticia nacional o también puede ser internacional. Cuando estamos hablando de una noticia local, nos referimos a una noticia que se está dando en el entorno cercano a donde nosotros nos encontramos, ¿ya? Por ejemplo, si yo doy una noticia local, voy a estar hablando de un hecho que aconteció aquí en los Andes, en Calle Larga, hasta San Felipe, ya, eso es como lo más cercano. Cuando yo ya hablo de una noticia a nivel nacional, ya me puedo extender hacia todo el territorio de Chile. Y por supuesto las internacionales, estamos hablando ya de cosas que suceden en cualquier parte del mundo. Hasta ahí, chicos, ¿algún problema? ¿Alguna duda? No, yo sabía, porque ya. Entonces, el objetivo de la clase hoy día es comenzar a trabajar con la noticia como texto informativo. Esto, niños, a ustedes les va a quedar en plataforma. ¿Qué voy a necesitar yo? Que ustedes lo impriman y lo peguen. ¿Ya? Seguimos. En esta imagen, que espero que se les vea bien, nosotros tenemos la estructura base de una noticia. Me imagino que la recuerdan, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok, empezamos entonces. Lucas, si yo te pregunto a ti, ¿qué es una noticia? ¿Qué me dirías tú? Una noticia, yo le diría, eso es algo que te informa de algo que pasó anteriormente o que pasó justo ahora, o que Ya, está pasando. stop ahí. Cuando tú me dices algo que pasó anteriormente, eso es un recordatorio de noticia, pero la noticia Ah, se da sobre un hecho actual. Javiera, dime. Me diría que es un texto informativo. Muy bien. Entonces, cuando a mí me preguntan qué es una noticia, yo tengo que decir que una noticia es un texto, y por favor poner atención aquí,
La noticia, niños, es un texto no literario, de carácter informativo o no literario informativo, ¿ya? Cuya función es informar hechos de actualidad de forma veraz y oportuna, de forma verdadera. Ahora, recién les expliqué que ustedes habían visto la noticia siempre de forma escrita, así como la tenemos en pantalla ahora. Sin embargo, también las noticias nos las podemos encontrar de forma oral, como por ejemplo cuando vemos los noticiarios por televisión, ¿verdad? ¿Sí o no, Juan? ¿Sí o no, Juan? Ya, el Juan, le hablo y no me pesca, ya. Juan, la pregunta es la siguiente, Juan. Cuando yo hablo de texto, yo te estoy hablando de texto no literario, pero al mismo tiempo te estoy hablando de los noticieros de la televisión. La pregunta es, Juan, ¿un texto necesariamente tiene que ser escrito? No. No. Perfecto. Los textos son todo aquello que nosotros decimos, todo aquello que nos permite comunicarnos, inclusive el habla es un texto, ¿ya? Y por eso vamos a entender ahora que las noticias pueden ser textos de forma escrita o de forma oral. Martina, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, ok. Ahora, vamos a ir revisando, y aquí sí que necesito que pongan mucha atención, chiquillos, porque yo sé que por aquí se me empiezan a perder, por lo menos la gran mayoría de los cursos los hace, con respecto a la estructura de la noticia. Acá yo tengo un montón de pestañitas donde me habla de cada parte de la noticia, pero ustedes ya esto lo han visto años anteriores. Y Javiera, me gustaría saber si te acuerdas de algo con respecto a la estructura. Lo que me acuerdo, en realidad solamente son como pocos nombres de la estructura. Como por ejemplo el epígrafe no me había acordado, el lead, creo que se pronuncia, tampoco me había acordado. Entonces, creo que solo me sé algunos nombres de la estructura. Ya, a ver, ¿cómo qué? Como el título, la foto, el cuerpo. Y eso, me acuerdo. Dame un segundo. Entonces, Martina, ¿tú te acuerdas de algo con respecto a la estructura? ¿La estructura? ¿Sí? No. Ya. Entonces, chicos, la estructura de una noticia nos informa sobre el orden de este texto cuando es escrito, y toda ella tiene una función. Nosotros vamos a mirar muy bien esta hoja que es de un diario, ¿no es cierto? Y donde está cada pestañita de esta. Si nos vamos a la parte de arriba donde dice Patrimonio de la Humanidad, tenemos que está en verde y que corresponde al epígrafe o antetítulo, ¿ya? El epígrafe o el antetítulo, como su nombre lo dice, es el enunciado que está antes del título. Por eso se llama antetítulo. ¿Ya? ¿Cuál es la función del antetítulo? ¿Qué función crees tú que tiene Joaquín Brro? Ahí dice Patrimonio de la Humanidad, así que creo que debe ser como un mini resumen. ¿Ya? ¿Y como para qué te serviría? Como para que te intrigues a leerlo, ¿Cómo? para que lo sigas leyendo. ¿Ya?
A ver, chicos, denme un segundo. Voy a tener que dejar de compartir aquí un segundo. Y me van a dar 2 segundos porque me está hablando la tía Andrea. Así que voy a ver qué sucede, ¿ya? Ya, ahora sí que volví. Estábamos compartiendo la pantalla donde estábamos por aquí. Ahí sí. Entonces, niños, vamos, ¿lo ven ahora? Sí, ahora sí que sí. Entonces, recién, oye, esto está loco. Ahí sí. El epígrafe, como dijimos, es el antetítulo. Nos sirve para, como dijo el Joaquín, es como para darnos una pequeña idea de lo que se trata la noticia. Ahora, en el título, obviamente, tiene una función bien específica. ¿Cuál será esa función, David? ¿Qué? ¿Cuál será la función del título? Llamar la atención del lector. Ya, llamar la atención del lector. Joaquín, ¿qué ibas a decir tú? Lo que dijo el David. Ya, bueno, el título, ¿no es cierto? Obviamente nos da la señal de qué es lo que se va a tratar la noticia, pero al mismo tiempo tiene como función llamar la atención del, ¿cómo se llama? Del lector. Chicos, una salvedad acá. Cuando yo hablo sobre la fecha, el epígrafe y el título, yo estoy hablando en su conjunto. Esas 3 cosas se le denomina titular, que no es lo mismo que el título. El título es solamente esta parte, por ejemplo, en este caso, donde me dice de qué se va a tratar la noticia. Eso es el título. Pero cuando yo hablo de titular, me estoy refiriendo además al epígrafe y a la fecha. ¿Ya? Esas 3 cosas corresponden a un titular. Luego viene la bajada o entradilla. Javiera, ¿te acuerdas lo que es? O Martín mejor, Martín Veloso, ¿te acuerdas qué es lo que es la bajada? No me acuerdo. Susan, yo te escribí la información. Si tienes este problema... Digamos que ese. ¿Perdón? No, ¿qué tal? Tío, no sé. Que se escuchaba unos Nada. Ya, Martín, no te escuchamos. Dije que no me acuerdo lo que es una bajada. Ah, ya. O por lo menos Juan, nunca he escuchado lo que es una bajada. ¿nunca escuchaste lo que es una bajada? Entonces vamos a poner mucha atención, ¿ya? Juan Mazuela, cuéntame. ¿Qué pasó, profe? ¿Te acuerdas lo que es una bajada? Es como un resumen de lo que vamos a ver. Ya, Lo que es vamos a como leer. más que resumen, es como una pequeña introducción, ¿no es cierto? Martín, mira, toda la noticia está escrita de forma totalmente consciente
y de forma ingeniosa, ¿ya? Y táctica. ¿Por qué? Porque mira, fíjate en el orden que lleva. El epígrafe nos da una señal apenas. En el título llama mi atención. En la bajada me da una introducción, ¿ya? En el LED, ¿quién se acuerda lo que era el LED? Era como el desarrollo. Bueno, es parte del desarrollo, pero al mismo tiempo es aparte. En el LED, niño, que es el primer párrafo, se responden a todas las preguntas de un texto informativo, no solamente de la noticia, de todos los textos informativos. ¿Y alguien se acuerda cuáles eran las preguntas? ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué? ¿Ya? Todas esas preguntas se responden o se intentan responder todas juntas en el LED. ¿Ya? Entonces, hacemos recuento, fíjate. Me da pista, me indica de que se va a tratar la noticia, me introduce a la noticia, responde las preguntas, aquellas que más me interesa saber, y en el cuerpo me da los detalles. ¿Te das cuenta cómo el orden es un orden lógico que lleva la estructura de la noticia? La noticia no llega y ¡pum!, explaya todo, ¿ya? Sino que la noticia va de a poquito introduciéndote, cosa de que tú no te pierdas en los detalles. Si yo llegara y pusiera al tiro el cuerpo, estarías perdido. Tendrías que empezar a ponerle título y todo lo demás. Pero como la estructura de la noticia va de a poco, te permite ir introduciéndote de a poco en la noticia y así entenderla. Ahora, nosotros en la mayoría de las noticias escritas vamos a encontrar una foto, no en todas, pero en la mayoría. Esta foto nos permite entregar información adicional. Por ejemplo, si aquí estamos hablando de la ruta de las iglesias de Chiloé, que permite conocerlas en un día, y me muestran una iglesia, yo me hago la idea de dónde está y de cómo es Chiloé y de qué es lo que yo voy a recorrer en esta ruta. Supongamos que yo soy una persona que viene de Brasil. Si yo no conozco Chile, no sé cómo es Chiloé. Pero si yo entrego esta fotografía, esta persona de Brasil se va a hacer una idea de que es un sector rural, donde son sectores abiertos, donde es campo, donde hay pasto, donde el aire es limpio. Me está entregando más información que lo que me está entregando además por escrito. ¿Se dan cuenta cómo la noticia va entregando de a todo para que tú te informes? Por último, el pie de foto, chicos, complementa la información de la fotografía y por ende la información de la noticia, ¿ya? Aquí dice Iglesia San Antonio de algo, que no alcanzo a ver, ubicado en la comuna de Kempchi de Chiloé. O sea, yo ya estoy viendo que esto es específicamente en la comuna de Kempchi. Me está entregando información adicional. Chicos, la idea de una noticia es que el espectador, el lector, en el caso escrito, y el espectador en el caso visual, se entere de todo, de toda la información posible en cada noticia. ¿Ya? Una noticia, por tanto, no puede ser algo ambiguo, algo que te, como esas niñas o niños que llegan a contarte una copucha y te la cuentan a media. Entonces tú le decís, ya, pero ¿y qué pasó? No, es que no sé. ¿Y dónde pasó? No sé. ¿Pero quién estaba? No me acuerdo. No, no puede ser una noticia así. La noticia te da todos los detalles. Ojo, acá también. Para que una noticia ya tome un aspecto más profesional, también va a ser necesario que nosotros la dispongamos de cierta forma. Fíjense el orden en que tiene.
Este no es como el texto informativo expositivo donde estaba todo el texto hacia abajo. Aquí, si ustedes se fijan, el texto va de esta forma, va hacia abajo, pero después se abre en columnas. No es solo un texto que va de margen a margen, sino que se divide en columnas. ¿Ya? Niños, ¿hasta ahí hay algún problema? Joaco, David, Juan, ¿alguien? ¿Hablen? Martina. Bueno, yo digo que no. No, tía. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Acá tenemos la estructura de la noticia que la vamos a leer porque les insisto, hoy día no quiero que escriban, quiero que lean, pero sí me tienen que imprimir esta información y pegarla en el cuaderno. Martina, comience con el título y el primer cuadro. Estructura de la noticia. El epígrafe y el titular tienen la misión de proporcionar lo esencial de la información, pero tiene también por objetivo suscitar el interés del lector, invitándolo a leer la noticia, de ahí su importancia. Tía, está silenciado. Ya, sí, es que se me arranca la barra, por eso no lo puedo sacar al tiro. Joaco, la bajada, por favor. Es una síntesis de lo más importante del texto, por lo que debe ser llamativa. Ya. Javiera, ¿el LED o entradilla? LED o entradilla. Es el primer párrafo o unas líneas iniciales en que se resume lo esencial del hecho noticioso. Su redacción responde a las 5 preguntas fundamentales: quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Puede faltar alguno de tales elementos o añadirse otros. ¿Para qué? ¿Cómo? Etcétera. Exacto. Seguimos. Señor Mazuela, por favor, lea el cuerpo de la noticia. Ahora sí. ¿El cuerpo de la noticia, tía, o no? Sí, por favor. Puede ser más o menos largo y agregar más o menos detalles a lo dicho en el lead. Cuando consta de varios párrafos, es norma que estos sucedan siguiendo un orden decreciente de importancia, pirámide invertida. Y ello, por esta razón, si los límites de espacio lo exigen, a la hora de componer la página puede prescindirse de uno o más párrafos, empezando por la línea por el final, de modo que solo supriman los datos menos relevantes. Ok, Martín, la objetividad, por favor. La objetividad. Es importante destacar que el periodista a cargo de convertir un hecho noticioso reciente en el relato de una noticia no debería introducir valoración personal ni hacer ningún comentario sobre el hecho. El lector quedará libre en esta forma de hacer sus propias reflexiones y llevar conclusiones personales. Ya. Nos vamos a devolver un poquito acá porque quiero que nos fijemos en el cuerpo de la noticia y en lo que hablaba sobre la pirámide invertida. ¿Ya? Vamos a ir al anterior. Me dice que cuando tiene extensión una noticia, Martina, David, por favor, enciendan sus cámaras. Juan, ¿ya?
chicos, me está hablando de que cuando yo tengo una noticia con más de un párrafo, lo que yo debo hacer siempre es priorizar por orden de importancia la información. Siempre voy a poner la información más importante en el primer, segundo párrafo, ¿ya? Y de ahí voy a ir bajando en detalles y en importancia de información. ¿Por qué? Porque si yo a la hora de estructurar esta noticia, por ejemplo en los diarios, cuando ellos están imprimiendo los diarios, editando las noticias, ya se dan cuenta de que esta noticia era mucho más larga y no va a caer en una hoja, que es lo que ellos tienen estipulado, por ejemplo en esta página, entonces ellos dicen, ya, perfecto, hay que cortar la noticia. ¿Pero qué le vamos a cortar? Lo menos importante. Por lo tanto, le vamos a ir cortando los últimos párrafos. Porque este párrafo que está aquí, David, es menos importante que el que está acá o que el que está acá, que son los primeros. Si tenemos que cortar algo, siempre van a ser los últimos. Porque de esa forma yo me aseguro que al leer la noticia, yo obtenga la información más relevante. Eso se hace cuando se edita. Cuando ustedes escriban ahora su noticia, yo también les voy a dar espacio. Si ustedes ven que todo lo que ustedes pusieron no cae en el espacio que yo les di, entonces justamente van a tener que hacer esto, empezar a dar la información desde los últimos párrafos. ¿Se entendió eso, David? No me ¿Qué queda no muy claro. entendiste? Ya, mira, te lo explico. Cuando nosotros escribimos una noticia, tú o en los diarios tienen una superficie, ¿no es cierto? Una hoja donde escribirla, ¿sí o no? Sí, Tu noticia tiene que caer en esta parte, tiene que caer en esta página. No te puedes pasar de esta página. ¿Ya? ya. Acuérdate que cuando se escribe un diario, son recursos, entonces hay que economizarlos. Ya, entonces si a ti te dicen, tu hoja, o sea, perdón, tu noticia tiene que caer en esta página. Ya, dices tú, listo. Y tú empiezas a hacer tu noticia, pero resulta que tu noticia te salió mucho más larga y te faltó página. Entonces vas a llegar y te van a decir, no, porque tu noticia es muy larga, tienes que cortarla para que te caiga en esta página. Entonces, para que tu noticia quede lo más completa posible, lo que tú tienes que hacer va a ser ir cortando la información que tú mismo fuiste poniendo en los últimos párrafos. ¿Por qué? Porque después tú vas a volver a ordenar la noticia, te va a caer el resto de la información que no borraste, va a caer en la página, pero la información va, los datos más importantes, porque no los borraste, porque esos se ponen en los primeros párrafos. Entonces, la idea aquí es que si tú tienes que cortar tu noticia, siempre sea comenzando por los últimos párrafos. ¿Se entendió ahora o aún no? Sí, ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces vamos a seguir. A eso se refiere cuando me habla de la norma de la pirámide invertida y que si yo debo prescindir de uno o más párrafos empezando por el final. Prescindir es obviar, es quitar, no es necesario. Cuando yo prescindo de algo es porque ese algo no es importante, ¿ya? A eso se refiere esta parte. Y con respecto a la objetividad, como cualquier texto informativo, vamos a necesitar que esté escrito en tercera persona y que jamás haya una opinión personal, porque la idea es que el lector, después de leer la noticia de forma objetiva, cree su propia impresión, no que nosotros influyamos en ellos. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Ok, seguimos. Sí, Ahora, esta es la pirámide invertida de la que hablábamos recién. Al principio siempre va a estar el epígrafe o el antetítulo. Luego va a estar
el titular o el título. Luego viene la bajada o subtítulo, que lo vimos ahí en ese cuadrito chiquitito. El LED o entradilla, que es la parte donde respondemos las 5 preguntas. Y por último, el cuerpo de la noticia. Desde el cuerpo de la noticia, recuerden que es donde yo puedo ir quitando los últimos párrafos en caso de que no quepa en el espacio que me dieron. ¿Ya? Es lo mismo, esto es lo mismo que vimos en la hoja de la iglesia. ¿Se entiende, Martina? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Sí? Ya. Seguimos entonces. Ahora, en cuanto al lenguaje noticioso, chicos, la noticia, al ser un texto informativo, tiene que ser breve, pero no por eso incompleta, ¿ya? Los mensajes siempre tienen que ser cortitos, pero muy claros. Si tú estás dando una noticia de forma oral, tienes que recordar que la persona que te está escuchando lo va a hacer una sola vez que te escuche. Por ejemplo, Martina, cuando tú ves las noticias en la tele, el periodista no repite la noticia 5 veces para que tú la escuches, ¿no es cierto? No, la dice una sola vez, pero la dice de tal forma que si tú estás poniendo atención, tú la entendiste al tiro. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tienes que asegurarte de que es una sola vez que te van a escuchar, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos que economizar palabras al decir de forma oral una noticia. No podemos explayar una idea con muchas palabras. Aquí yo les puse un ejemplo, ¿ya? Si yo necesito dar una noticia con respecto de que va a nacer un oso panda, por ejemplo, yo no voy a empezar a decir, y en el zoológico va a dar a luz una osa, No, porque me explayo, va a nacer un oso, listo. Lo dije más corto. Di la misma noticia, pero en lenguaje reducido, ¿ya? En cuanto al tipo de noticias, chicos, recuerden que las noticias son de forma concreta, ¿ya? No podemos entrar nosotros en abstracciones, como dice acá. No podemos empezar a divagar, a dar ideas metafóricas, a usar figuras retóricas. No puedo empezar a usar, por ejemplo, personificaciones o onomatopeya. Imagínate, Martina, por ejemplo, que estamos hablando de una noticia donde hubieron balazos, ¿ya? Y que el periodista te diga, entonces los delincuentes, ¡pua! Sonó la bomba y sonó. Sería un escándalo, ¿no es cierto? Y tú te empezarías a perder con tanta onomatopeya, que son la forma en que se pronuncian los ruidos, ¿ya? Tienes que irte siempre a las palabras concretas. Tampoco podrías decir, y entonces la muerte hizo, no sé, hizo mella en la familia y los pobres sentimientos. Nunca vas a escuchar en unas noticias. Si estás hablando de la pena que provocó la muerte de una persona en una familia, tú vas a decir el dolor de la familia. Listo, nada más. Pero no vamos a empezar con figuras retóricas porque eso haría que la noticia fuera abstracta, fuera difícil de comprender, ¿ya? Ahora, los hechos, recuerden ustedes que siempre deben ser reales y que no pueden ir en dar una noticia a ustedes que sean suposiciones o adelantar una noticia con respecto a otra. Por ejemplo, ya, yo estoy informándoles a ustedes que hubo una balacera y que Carabineros intervino y que lo llevó detenido. Hasta ahí es la noticia. Yo no puedo empezar
a decirle, y lo más probable es que ellos se lleguen a la comisaría y los fichen y después se los van a llevar al juzgado y a lo mejor el juez va a hacer esto. No. Siempre la noticia va a ser concreta y con respecto al hecho que pasó. Martina, despierta. ¿Ya? Ahora, dijimos entonces, información clara, los mensajes que van a evitar confusión. No vamos a utilizar palabras rebuscadas. Joaquín Brr. Las noticias tienen que ser en un lenguaje lo más coloquial posible para que todo el mundo lo entienda. No voy a utilizar palabras rebuscadas, ni voy a utilizar palabras flaites, ni tampoco voy a utilizar palabras así muy... porque tengo que asegurarme de que todo el mundo la entienda. Y el Joaquín Brr se ríe, pero, por ejemplo, si tú le das una noticia en idioma flaite, hay muchas personas que no te van a entender lo que dijiste, porque no manejan ese idioma. Lo mismo, si tú, por ejemplo, a una población que no es tan acomodada y no es tan culturalmente preparada, tú le hablas con términos académicos, tampoco te van a entender. Porque no tienen la preparación para eso. Por lo tanto, siempre tienen que buscar un lenguaje normal, entre comillas. ¿Ya? Ahora, deben ser cuidadosos con el tipo de lenguaje que utilizan, porque las personas muchas veces se sienten identificadas con la noticia y se sienten agredidas dependiendo de cómo se escriba. Por lo tanto, hay que ser muy respetuoso en todos aquellos temas que sean susceptibles de herir a otra persona. En este momento, lamentablemente, hay muchos motivos por los cuales la gente se siente un poco más atacada debido a la pandemia, que estamos encerrados, y entonces estamos como todos más susceptibles. Tenemos que tener mucho cuidado con hablar de ciertas formas, porque las personas están más vulnerables, entonces pueden sentirse agredidas fácilmente. El asunto de las etnias, por ejemplo, o de la condición social, del sexo o de la edad, son temas que siempre tienen que tomar en consideración, niños, para tratarlos con mucho cuidado. Por ejemplo, si yo a una persona le digo, no sé, y las personas de tal barrio que viven en la pobreza, y a lo mejor una persona se va a sentir muy herida, porque yo le dije que era pobre. ¿Ya? O si a lo mejor a una persona, no sé, de 50 años pensó que yo lo traté de viejo, también se puede herir. Y eso, niños, tienen que cuidarlo cuando ustedes redacten una noticia. Porque si ustedes llegan a herir a una persona, aparte del problema legal que van a tener ustedes, van a provocar una molestia y un muy mal rato a una persona que no tiene por qué vivir, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener harto cuidado. Las noticias de la pregunta y de todos los textos informativos que hay que responder son el quién, el qué, el cuándo, el dónde, el cómo, el por qué, el para qué y un montón de más de otras preguntas, pero estas son las principales. Necesito que lean lo que significa cada pregunta, por favor. ¿Ya? Tía, que había dicho que no lo escuché muy bien. Yo No, tampoco. que necesito que lean esto nomás. Ya. Ok. Yo leo. ¿Quién habla del protagonista de la historia? Ya. Cuando yo redacto una noticia, tengo que poner de quién se trata la noticia. ¿Ya? Cuando hablo del qué, me estoy refiriendo al suceso. Yo tengo que leer el LED y poder preguntar
¿qué pasó? Y ese párrafo a mí me tiene que responder. No sé, pues, ¿qué pasó? Se cayó de la escalera, ¿qué pasó? Llegaron las vacunas, ¿qué pasó? Lo mordió un perro. En esta parte, en el primer párrafo, me tiene que responder al qué. Cuando hablo del cuándo, lo mismo, me tiene que responder a cuándo pasó. Y el cuándo pasó significa qué día, en qué fecha, y no sé, pues, si lo pueden complementar más, dependiendo de la noticia, si fue en verano, si fue... Todo el cuándo sucedió. El dónde, obviamente, se está refiriendo al lugar, ¿no es cierto?, donde suceden los hechos. El cómo, aquí habla de las circunstancias que rodearon a la noticia. ¿Cómo pasó? La noticia es un choque de automóviles, pero ¿cómo pasó? Venía un automóvil a exceso de velocidad, mientras que en el otro automóvil venía una familia, no venía a exceso de velocidad, pero sí el conductor venía con unos tragos de más. Ese fue el cómo, ¿ya? Por eso se dio la circunstancia y se provocó el accidente. Ahora, el por qué va ligado a lo mismo. El por qué uno se distrajo y porque el otro venía borracho. Y el para qué, ahí ustedes ponen los objetivos que necesiten dar a conocer en esa noticia. ¿Ya? Todas las noticias tienen estas preguntas y todas deben ser respondidas en el primer párrafo. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? No, profe. ¿Niños? Por ahora yo tengo claro, tía. Ya. Vamos a ir con la siguiente, que no me marca. Ahí sí. Ahora, lo que tenemos acá es un ejemplo de noticia donde ustedes cuando impriman el material, lo van a completar, ¿ya? Joaco, necesito saber si se ven bien las letras, si se ve bien toda la noticia. Para mí sí. Ya, Martina, ¿se ve bien para ti? Como estoy en el celu, tengo que sacarme más, pero se ve bien. Ya. Entonces, Javiera, dígame. Tía, se ve un poco borroso. Joaquín, brr. Martín. Muy bien. Ya. Martín, ¿te puedo preguntar, por favor, qué dice acá donde te estoy mostrando con el cursor? Un hallazgo impresionante por parte del telescopio espacial Sticer. ¿Ah? Dígame. Es como muy grande la palabra. Sticer. Sticer, gracias. Ya. Chicos, otro tip en español. Cuando nosotros nos encontramos con palabras en otros idiomas, el español te permite, como forma correcta, leerlo tal como suena. No es necesario que nosotros sepamos ni inglés, ni alemán, ni nada para decir una palabra que esté en otro idioma. Nosotros en el español tomamos las letras que están en otro idioma y las decimos como sonaría en español y eso está correcto en nuestro idioma, ¿ya? A lo mejor eso se dice de otra forma en el idioma en que está escrito, pero yo no conozco ese idioma. Por lo tanto, yo leo como se lee en español las letras que están ahí, ¿ya? Así que por eso nunca se preocupen de andar de que ¿cómo se dice? No, usted léala como se ve, porque va a estar correcto, ¿ya? Ahora, si usted sabe cómo se pronuncia, mejor, pero si no, lo puede hacer así. Joaquín, ¿vas a leer el título? No se encuentra posible exoplaneta más pequeño que la Tierra. Muy bien. Juan Mazuela, ¿puedes leer aquí abajito la baja de título?
Juan. Diría que se le escuchó pegado. Ah, perdón. ¿Puedes leer esta parte? Hasta planeta. Sí, por favor. Si llegara a confirmar el hallazgo, sería exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, con un tamaño menor al de nuestro planeta. Muy bien. Señor Joaquín, o David, no, el David no ha leído, por favor, el primer párrafo. Y después termina el David, sigue leyendo el Joaco. Donde está con el cursor, ¿verdad? Sí. Usando el telescopio espacial Spitzer, espérame. Que tiene que salir. Astrónomos han detectado lo que creen que es un explaneta más pequeño que la Tierra. Los exoplanetas son aquellos que orbitan fuera de nuestro sistema solar. Y hasta el momento los científicos han hallado muy pocos que tengan un tamaño inferior a la Tierra. El candidato a exoplaneta hasta... ¿Sigo? ¿Sigo? Sí. Ya. Ahora llamado UCF 1101, se encuentra a 33 años luz y sería el primero que ha sido detectado por el telescopio espacial Spitzer, lo que apuntaría a que este instrumento podría ser usado más frecuentemente en la búsqueda de estos cuerpos. El descubrimiento se realizó mientras un equipo de expertos de la Universidad Central de Florida estudiaba un planeta del tamaño de Neptuno, que orbita alrededor de USF, bueno, el país sería de aproximadamente 8.100 kilómetros a las ¿cómo que dice? Terceras partes. De más de 600 grados Celsius. Según especulan los astrónomos, al orbitar tan cerca de la estrella enana roja 436, el exoplaneta no podría tener atmósfera. Listo. A ver. Perdón por la lectura mala, pero es que poco se ve acá. Sí, no se preocupe. Voy a dejar de compartir porque ya se nos hizo casi la hora, chicos. Entonces, vamos a revisar lo que ustedes van a realizar en clases, o sea, en la casa. Recuerden, necesito que esta materia quede pegada en el cuaderno. Tienen permiso para imprimirla y pegarla, ¿ya? Y lo que sí, vamos a revisar las actividades que ustedes van a realizar. ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Ahí sí la ven? Ya. Ahí sí. Entonces, ustedes van a ir leyendo el concepto y van a buscar a qué tipo de titular corresponde, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, yo veo aquí, resume lo esencial de la noticia y es el primer párrafo del texto. Ok, este significado, ¿a qué concepto corresponde? ¿Corresponde al titular? ¿El titular es el que resume lo esencial? ¿Es el cuerpo el que resume lo esencial? Ah, ya, cuando yo encuentre la respuesta, me voy a fijar en qué color está. ¿Ya? Por ejemplo, acá está en celeste. Entonces yo voy a pintar este cuadro celeste, o lo voy a pintar rojo o verde, dependiendo de dónde esté el concepto que se une con el significado que me están dando. ¿Se entendió, Martín? Ya. Sigamos. ¿Dónde está? Y eso, en realidad, sería lo único que tendrían que hacer ustedes como actividad. Chicos, ¿hay alguna duda con respecto a la clase de hoy? ¿Cómo, tía? ¿Hay alguna duda? No. No, tía. Ya, entonces, mañana vamos a revisar esta actividad para que la tengan hecha, para que la tengan todo pegado en el cuaderno, y así vamos a continuar con el trabajo de la noticia. Ya mañana vamos a estar reconociendo las partes de la estructura en esperemos que 2 o 3 noticias, y vamos a ir después analizando noticias para, como siempre, terminar escribiéndolas, ¿ya? Les cuento, antes de que nos vamos, que en la noticia, en este contenido de noticia, ustedes van a realizar 2 tipos de noticias. Una va a ser escrita, ¿ya? Como actividad final de esta parte. Obviamente utilizando el lenguaje, la estructura, la función y todo. Y la segunda actividad que van a hacer de cierre de este contenido va a ser relatar una noticia como un periodista. Esa noticia la vas a tener que buscar tú y va a ser a nivel local, para que se vayan haciendo una idea, ¿ya? Ustedes van a tener que buscar un foco de noticia cerca de donde ustedes viven. Cualquier tipo de noticia, no necesito que vayan a buscar un asesinato, no, para nada, menos eso, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, no sé, que va a haber un partido de fútbol, o que va a haber un bingo, o que a la señora Juanita le regalaron un gatito, lo que sea, pero la van a tener que relatar como noticia, es decir, poniendo énfasis en el lenguaje, en la adecuación de las palabras para que sea corto, en la posición física y corporal que vamos a tener al dar una noticia. Eso lo van a mandar, lo van a enviar grabado, porque de lo contrario tendríamos que estarlo grabando en vivo y sería más complicado. Entonces ustedes se van a grabar dando una noticia. No es llegar y hacerla, no es que, yo voy a hablar de esto, no, y me pongo con el teléfono y listo, y la hago. No, la noticia la tienen que planear, ¿ya? Van a tener que saber poner un título, saber dar una introducción, saber dar la noticia, poner quizás alguna imagen o mostrar ustedes mismos, si se están grabando, una imagen ad hoc a la noticia que ustedes están dando, etc. Así que revisen cómo se comportan los reporteros en las noticias, no en estos matinales, porque eso es un chiste, ¿ya? Ustedes revisen cómo lo hacen los reporteros, pero en los noticiarios, cuando salen las noticias en vivo, cómo se comporta el periodista en vivo en un noticiario, no en un matinal ni en estos cositas de farándula, porque eso no sirve, eso es amarillento y está lejos de ser textos informativos, ¿ya? Así que para que se hagan una idea de cómo vamos a seguir trabajando. Ahora sí, ¿alguien me puede decir en qué hoy día? ¿Qué? Tía, se quedó muy pegada. ¿Alguien me puede decir en qué trabajamos hoy? En la noticia. ¿Qué vimos de la noticia? La estructura. La estructura. Ya. ¿Quedó alguna duda? No, tía. No, tía. ¿Quedó alguna tarea? Sí. Sí, tía. ¿Cuándo la vamos a revisar?
Hoy, Mañana. o sea, lo vamos a hacer hoy y mañana vamos. Mañana en clase la revisamos. Listo, chicos. Entonces, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Besitos. Que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, tía. Chao. Chao.